Roberto, buenas noches, gracias por estar ahí. ¿Querés hacerle una primera pregunta al ministro, por favor? No, si querés le puedo plantear, le escuchaba porque tiene el retorno hace mucho tiempo, la situación que vos planteabas o lo que decías sobre la agencia Telam y si tiene una primera reflexión y después sigue hablando con vos porque te estaba escuchando hace tiempo. Dale. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches. Acá hay una situación en la agencia Telam que es muy clara de explicar. La agencia tenía 479 empleados en el 2002, tenía casi 1000 cuando asume el gobierno de Cambiemos en 2015. Y bueno, evidentemente esto significaba por qué se creció en la cantidad de empleados. Bueno, se transformó la agencia en una usina de propaganda partidaria durante los 10 años de kirchnerismo. Yo suscribo y apoyo las decisiones que tomó el directorio de Telam, que es un directorio muy profesional, integrado por periodistas, por Rodolfo Pausar, Ricardo Carpena, que se tomaron prolija y minuciosamente el trabajo de ver cómo proyectábamos una agencia hacia el futuro. Esto evidentemente tenía una cuestión que no es grata ni amable para nadie, que tenía que ver desvinculaciones de la empresa. Durante todo este tiempo de 2 años y medio, hubo más de 61 paros en la empresa. Quiere decir que esa militancia que había adentro de la empresa, esta idea de resistiendo con aguante, siguió funcionando. Y bueno, como siempre, transformaron, los propagandistas se quisieron esconder tras el noble oficio del periodismo. Entonces, bueno, como siempre en estas cuestiones, los lobos se disfrazan de corderos. Pero en esto también hay que entender que atrás hay familias, que no es amable, que no es grato, pero que nosotros tenemos que tomar estas decisiones, porque estamos cuidando el dinero de todos, nosotros tenemos que ser muy austeros. Simplemente estamos volviendo a la planta que Telam tenía en el 2002. Y esto significa que estamos cuidando el impuesto de la pequeña y mediana empresa que paga todos los días, del trabajador que paga impuestos a las ganancias. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con el dinero de todos. Y a su vez proyectarnos hacia el futuro. Una segunda reflexión, Luis, perdóname, es... Sí. Todo cambió. Internet cambió la vida de todos y por supuesto revolucionó los medios de comunicación. Entonces, mucha gente se informa por Internet. Entonces, ¿cuál es el sentido último de una agencia de noticias hoy? ¿Cuál? Yo diría que mantienen un sentido último que es la lucha contra las falsas noticias, luchar contra las fake news, contra esa cuestión que los delincuentes se esconden mandando falsas noticias. Entonces nosotros tenemos que, la agencia pública de noticias tiene que volver a ser aquella que dice lo leí en Telam, entonces es verdadero, y no como pasó durante el kirchnerismo es lo leí en Telam, entonces es una operación política. Ministro, no es que se escriba todas las operaciones. Sí. Ministro, usted, yo le escuché decir, corríjame si no fue así, que, digamos, los despidos tienen que ver con, no con información, con gente informando seriamente, sino con un grupo importante que hacía de usina de propaganda. ¿Está hablando de la mayoría de los 354 despidos? No, yo digo que la agencia se transformó en una usina de propaganda y después la parte técnica de la empresa decidió las desvinculaciones, que obviamente uno no puede decir y es siempre injusto meter en una misma bolsa el gato por liebre. Lo que sí le puedo decir, y lo afirmo claramente, que siempre, ¿cuál es la estrategia de los lobos en cualquier situación de estas? Los lobos se esconden bajo la piel de cordero. Es decir, los propagandistas se disfrazaron de periodistas, pero esto de ninguna manera significa englobar a nadie. Lo que sí quiero dar la total tranquilidad, que las indemnizaciones van a estar depositadas en el transcurso de esta semana, que las indemnizaciones son, como marca el Estatuto del Periodista, tienen valores de acuerdo a la ley, y por lo tanto eso significa, yo sé que significa un dolor para mucha gente, pero entendamos que estamos defendiendo y haciendo lo que tenemos que hacer, porque no era lógico pasar de 400 a 1000, no tenía ningún sentido, y eso fue el calor de la mala política. ¿Cuál es el promedio del salario en Telam y en todo caso el promedio salarial de los despedidos? No, el promedio salarial está en el orden de los 55.000 pesos. ¿Y ustedes lo consideran acorde a un salario de mercado? No, la verdad que no estamos reflexionando acerca del valor del salario, estamos reflexionando además de que un grupo de malos delegados se sienten
parte dueños de la empresa. Usted piense que hay 61 delegados en una empresa de 900 personas. Se han hecho paros sistemáticos cuando nosotros, el directorio cumplió la ley estrictamente, se cumplió los aumentos, se cumplió, no había habido ninguna situación de tensión. Pero, bueno, no es necesario que yo le cuente a usted, su programa mismo lo denunció, lo que llamaban el Pata Medina de Telam. Luis Jiménez. Amedrentada la gente. Luis Jiménez, que hoy estuvo en una marcha, cuando la justicia le prohibió asistir, usted no hay antecedentes, Luis, la Cámara le prohibió al señor Jiménez asistir, que es el secretario general del gremio que opera en Telam, le prohibió asistir a la empresa por considerar un peligro para sus compañeros y para los bienes de la empresa. Bueno, están las denuncias de acoso sexual que se hicieron públicas hace poco tiempo. Y tengo entendido, porque vi un video por ahí, que el propio Hugo Moyano apoyaba a los trabajadores de Telam despedidos, pero lo hacía a través del propio Luis Jiménez, ¿no? Supongo que están vinculados o son aliados políticos o sindicales. Sí, siempre Jiménez se vinculó dentro de lo que se llama el moyanismo. Yo la verdad que quiero pensar que el señor Moyano no conoce cómo las denuncias que tiene por corrupción. Bueno, el sindicato, usted sabe que el sindicato del señor Jiménez nunca se le pudo encontrar todavía el domicilio. Se supone que funcionaba en una librería. Digamos, las irregularidades, ahí el directorio de Telam, por eso se puede actuar hoy. Hizo un minucioso trabajo encabezado por el señor Bouzat, tienen más de 14 denuncias penales, muchos de los cuales la Oficina Anticorrupción las hizo suyas y la justicia las hizo suyas. Por eso estamos pudiendo actuar en este momento. Ministro, ¿este es el principio de un fuerte ajuste o recomposición del gasto en todos los sistemas públicos? En los sistemas de medios públicos, perdón. Nosotros seguimos actuando con total austeridad. Tenemos que cuidar el dinero de todos. Es evidente que tenemos que cuidar el dinero de todos porque era imprescindible, insisto. Los despilfarros son malos siempre. Y estamos cuidando cada peso de cada uno de los argentinos. Pero yo creo que estamos trabajando también con mucha fuerza en la televisión pública, pero se ha llegado. Concretamente estamos funcionando. Ustedes recién hablaban del Mundial. Estamos transmitiendo el Mundial, también con un gran esfuerzo de austeridad, pero creo que es una transmisión muy digna que todos los argentinos la pueden disfrutar. 32 partidos del Mundial, a través del y de la nueva plataforma Contar. ¿Por qué insisto con la nueva plataforma Contar? Porque los medios públicos tenían que modernizarse. Hoy podés ver el Mundial en tu iPad, en tu celular, en forma gratuita, a través de Contar. Era parte de una modernización necesaria de los medios públicos. Muchos preguntan a través de las redes sociales y colegas, ¿cuál fue la inversión que hizo en producción periodística Canal 7 para ir al Mundial? ¿Cuánto se le pagó a los periodistas? ¿Si le paga torneos y competencias o si le paga el canal público? ¿Si están equilibrando las cuentas con la recaudación publicitaria? ¿Me puede dar un panorama, ministro? Sí, con todo gusto. La verdad que estamos muy satisfechos. Algo ya hemos contado, pero a medida que vamos viendo qué sucede en el Mundial, vamos a, como nos comprometimos, a dar el viernes antes que termine todos los números, pero le puedo adelantar algunos. Ya hemos ahorrado 16 millones de dólares con respecto a los derechos del Mundial, comprados a la misma empresa. ¿Por qué a la misma empresa? Porque acá hay un solo vendedor. La FIFA designa para la Argentina un solo vendedor, que es la empresa Torneos. Entonces nosotros, lo que la gestión anterior pagó 19 millones de dólares, nosotros vamos a pagar 3. Y el resto va a ir con publicidad, así que estamos satisfechos de eso. Ahí hay un ahorro de 16 millones de dólares. Con respecto a la producción, obviamente lo vamos a terminar, porque usted sabe si Argentina se clasifica, si no se clasifica, si pasa cuartos, si pasa octavos, pero cuando publiquemos el viernes, antes de la final del Mundial, los números, yo creo que también ahí vamos a tener un ahorro significativo. ¿Qué es ahorrar la plata de todos los argentinos? ¿Se podía haber planteado la producción o la presentación de los periodistas por licitación? ¿O cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el mecanismo? Hay una sola empresa que tiene, bueno, como en todo el mundo, hay una empresa que tiene los derechos para Argentina, que es la misma que actuó siempre, que actuó durante la gestión anterior, y a ellos se les contrató los derechos y la técnica, y la artística, digamos. ¿Usted ve los partidos? Estaba vinculado porque te lo vinculan en el mismo contrato.